Convocatoria de cocinera para la mansión del príncipe Jin. Me fui llevando mi mochila al hombro, sin ningún otro motivo, solo por un sueldo de 3 taeles y 2 monedas de plata. En cuanto a los murmullos a mis espaldas, decían que el carácter del príncipe era frío como el hielo, y que era un comensal extremadamente exigente. Yo entraba por una oreja y salía por la otra. Eso tampoco me asustaba, comparado con el viejo burrito de mi casa, que solo come pienso con salsa de aceite y farro. Eso sí que daba miedo. Y las pruebas de la mansión, dicho sea de paso, fueron limpias y rápidas. La consigna era preparar un postre. Me arremangué y me puse a lavar mis manos y a amasar, mientras los demás concursantes hacían pasteles de flor de hibisco. Yo hice pastel de semilla de loto crujiente. La elegancia es la elegancia. A primera vista parecía que no tenía nada novedoso, pero se me ocurrió una idea. Saqué de una pequeña tinaja que llevaba encima un poco de aceite perfumado. Lo mezclé con la masa ya bien trabajada, y luego añadí un poco de carne picada, y setas silvestres finamente troceadas, hasta formar unos bollitos gorditos, parecidos a pequeños bollos de corte imperial. Mientras la supervisora Yan pasaba a inspeccionar, se detuvo frente a mi puesto, frunciendo el ceño. ¿Y esto qué es? Nunca lo había visto. Una técnica transmitida por la anciana tatarabuela, y la verdad es que abre el apetito. En cuanto se abrió la vaporera, un aroma intenso, mezclado con el perfume del aceite, llenó el aire, y salió envuelto en la riqueza del relleno de carne. Al instante se derramó por toda la sala una dulzura irresistible. Varios concursantes cercanos tragaron saliva varias veces, sin poder contener el hambre, y el resultado fue que no hubo la menor duda. Li Qingshui se quedó conmigo. Li Qingshui, con solo confiar en sus sólidas habilidades para alimentar un burro, logró llevarse el puesto de cocinera de la mansión del príncipe Jin, salario mensual de 3 taeles. La alegría duró apenas un instante al entrar en la gran cocina, y se me congeló la mitad de la sonrisa. La supervisora Yan, de apellido Yan, tenía la cara arrugada como un trozo de cecina secada al viento durante 3 años. Me llevó hasta un rincón, frente a una hornilla más limpia. Su tono era de una tristeza que pesaba en el corazón. Presentándome a los cocineros caídos en combate, miré con más atención. Esta era la hornilla exclusiva del príncipe. Había delante 8 cocineras, y todas habían quedado reprobadas en esta olla. Yo me quedé mirando esa olla de hierro negro y brillante, con la garganta algo seca. Vaya tela, esto no es una olla, esto es, claramente, una tumba para 8 predecesoras. Una lápida hecha con lágrimas. La primera batalla desde que asumí el cargo. Me froté las manos, y decidí darle una buena lección a ese burro de los rumores. Príncipe, déjeme mostrarle de qué pasta estoy hecha. No era para exhibir toda mi técnica. Un plato salteado de pollo deshilachado con aceite, 3 hilos, salsa secreta y codillo asado. Y al final hasta hice una canastita, como un burrito de verdad, dando vueltas de contento. La comida fue enviada al despacho. Yo me quedé fuera esperando, rebosante de confianza. A mitad de la tarde salió la pequeña sirvienta. La caja de comida seguía casi intacta. El príncipe dijo que el pollo deshilachado estaba en un 99% seco, y que el codillo había pasado del punto de fuego a la mitad. Solo el postre estuvo un poco dulce. Yo miré los platos que apenas habían sido tocados, y sentí que en mi interior se encendía esa vieja sed de competir, y me puse a hervir de rabia. Vale. Es que la lengua también se mide con carta de navegación. Señor, usted sí que sabe jugar. Después de que me rebajaran a nivel de tarjeta de navegación, yo, Li Qingshui, y esta tumba conmemorativa de la mansión del príncipe Jin, quedamos oficialmente empatados. Cada día, frente al horno, yo estaba afinando mis habilidades. Cebollino con aceite de sésamo y tiras de cerdo. No, costillas estofadas con salsa. No. Tampoco la sopa de espíritu de pareja perfecta, ni siquiera el ludadagun de mi casa. ¿Acaso la lengua de este príncipe es de oro o qué? La oportunidad llegara en un abrir y cerrar de ojos. Hoy el pequeño sirviente que repartía la comida se echó la mano al vientre. Me encargaré yo de llevarle la cena provisionalmente. Por fin lo vi fuera del estudio. Bailey Ruthwo, de verdad parecía una inmortal. Estaba junto a la ventana, con el rostro pálido como un muerto, y los labios tan tenues que casi eran transparentes. Se me saltó el corazón. Claro que no era una simple manía de comer caprichosamente. Era una señal clarísima de que su cuerpo estaba resentido. Síntomas de estómago frágil y salud delicada. Igual que aquel enfermo de mi casa, siempre con una expresión de nube tormentosa y una cara de susto. Come lo que sea, siempre poniendo pegas, como ese burro testarudo de mi casa. Son exactamente iguales. Solo que, de verdad no será un inmortal bajado al mundo mortal para pasar una prueba. Si no, ¿cómo puede ser tan guapo que le hace temblar el corazón a una? Si alguna vez puedo tocarlo. Su nuca firme y recta. Yo también estaría encantada de quedarme cocinando delicias montañesas para usted. Y vaya que sí. Egen,
Hice un esfuerzo y solté la cabeza, y logré sacar de mi mente esa cara de belleza enferma. La lujuria no es más que vacío. La severa advertencia todavía me resonaba en los oídos. Naturalmente, no iba a ser tan tonta. Le llevaría directamente un tazón de sopa medicinal, y así probaría los límites de Su Alteza. Mi estrategia es ir abriendo camino poco a poco. Al día siguiente hice mi especialidad más infalible: fideos fríos con pollo deshilachado. Al amasar la masa, mezclé el polvo medicinal, y lo incorporé con mucho cuidado, casi sin hacer ruido. Los fideos quedaban resbaladizos y tiernos. El pollo, jugoso y suave. Unas gotas de aceite de cebollino perfumado le daban un brillo apetitoso. El aroma era irresistible. Cuando el pequeño sirviente se llevaba los fideos, tenía las palmas de las manos un poco sudorosas. En menos de 2 minutos, el pequeño sirviente volvió. Dijo que Su Alteza aún quería. Solo 3 palabras, pero al oírlas, casi me dio un subidón. Hasta la recompensa de 12 taels de plata me parecía poca cosa. La primera batalla, victoria. Mi confianza se disparó. A partir de entonces, en las comidas de Su Alteza, siempre metería con mucho mimo ingredientes medicinales para nutrir el estómago y fortalecer el cuerpo. Yo, como un saboteador infiltrado en el campamento enemigo, entre aceite, sal, salsa y vinagre, deambulaba alrededor de Su Alteza, que no dejaba de criticar. Cada vez que veía la caja de comida vacía y la devolvían, sentía que estaba un paso más cerca del premio extra. Sin embargo, de noche el camino largo siempre acaba topándose con un fantasma. Esa noche, yo estaba preparando un dulce de flor de osmanthus con raíz de loto para ayudar a dormir. Cuando me concentraba con sumo cuidado, una voz fría sonó de pronto a mi espalda. ¿Qué estás haciendo? La tinaja de miel casi me cae a los pies. Al volverme, vi a Bailey Ruthwo vestido con una túnica exterior negra, de pie, en silencio, en la puerta de la cocina. Su rostro, bajo la luz tenue, se veía aún más cetrino. Dio unos pasos y se acercó, pasando rozando mi lado, antes de que yo alcanzara a recoger aquello que tenía en la mano. El polvo medicinal aún sin guardar, mientras una presión opresiva, como lluvia de montaña a punto de llegar, se extendía entre el aroma del aceite, la sal, la salsa y el vinagre. Te pregunto, ¿qué es esto? Mi corazón empezó a latir a lo loco. Mi mente da vueltas sin parar. Una excusa descarada. Entre chispas y fuegos artificiales, me armé de valor. Decidí apostar. Junto al palacio. Son unos ingredientes que calman el espíritu. La sirvienta vio al príncipe desvelado noche tras noche. Seguro que le costaba conciliar el sueño. Por eso se tomaba la libertad de añadirlos a la comida. Él me miraba en silencio. Mi mente da vueltas sin parar. Una excusa descarada. Entre chispas y fuegos artificiales, me armé de valor. Decidí apostar. Junto al palacio. Son unos ingredientes que calman el espíritu. La sirvienta vio al príncipe desvelado noche tras noche. Seguro que le costaba conciliar el sueño. Por eso se tomaba la libertad de añadirlos a la comida. Él me miraba en silencio, hasta que en mí, 36.779 pelos de punta, se me erizaron todos. Apreté los dientes y seguí adelante con toda la cara dura. La señorita, por lo que sabía de antes, ese burro castaño, si por la noche no duerme tranquilo, de día anda tan inquieto que no hay quien lo aguante. Sin apetito alguno, la sirvienta usó este truco para irle devolviendo el ánimo poco a poco. El ambiente estaba tan tenso como una tumba. Casi podía oír mi propio latido como un tambor. Ya está. Habrá sido demasiado precipitado. No importa si 3.200 taeles se me fueron volando. Me temo que esta vez sí me van a dar una buena reprimenda. Y el regaño que me imaginé nunca llegó. Bailey Ruthwo soltó de pronto una risa leve, y con la punta del dedo tocó un poco de polvo de raíz de dátil. Vaya, ¿qué valor tienes? Contuve la respiración, pero vi que se daba la vuelta, y no se le notaba enojo alguno en la voz. Al día siguiente todo seguía igual. Cuando su silueta desapareció en la puerta, recién entonces solté un largo suspiro. La ropa de detrás ya estaba empapada de sudor frío en una gran zona. Este príncipe es mucho más difícil de manejar que el burro de mi casa. Los hombres son un misterio. Tras el incidente de la cocina y la ventana oriental, Bailey Ruthwo no me reprendió. Eso me animó y me dio todavía más valor para actuar. Ese día, preparé con esmero un cerdo al vapor con polvo de hoja de loto. Al sazonar las lonchas de carne, añadí una pizca de polvo de semilla de albaricoque, que armoniza la energía y el sabor, y lo mezclé con el condimento. La carne quedó tan tierna y suave, y el aroma de la hoja de loto tan fresco, que se fundieron a la perfección. Justo cuando estaba orgullosa, a punto de emplatarlo, sonó una tos suave detrás de mí. Giré la cabeza lentamente, como una estatua, y Bailey Ruthwo apareció de pronto, en la puerta de la cocina, como un fantasma. ¿Qué es esto? Su Alteza, es cerdo al vapor con polvo de hoja de loto. Al verlo con ese rostro pálido de enfermo, mi corazón volvió a acelerarse sin darme tregua. Él se acercó,
Y esta vez no examinó los ingredientes como la vez anterior, sino que tomó unos palillos limpios de un lado, y levantó un pequeño trozo, bajo la mirada atónita y expectante de Momeyan, y se lo llevó a la boca como si nada. Ni me atreví a respirar, mirándolo fijamente a la cara. A medias, él dejó los palillos. Me limpié la comisura de los labios con un pañuelo. Todavía no, justo estaba a punto de relajarme, pero él cambió de tema de golpe. Li Qingshui. La humilde servidora está aquí. Las normas de la mansión del príncipe Jin. La comida de su alteza. La cocinera debe probar los platos primero. Me quedé un poco aturdida. Miré de reojo a Momeyan. Cuando entraste tampoco lo mencionaste. Momeyan me mira de arriba abajo. La nariz no tiene nada que ver conmigo. Soy el modelo de hombre de madera. Pero al ver a Bailey Ruthwo con esa cara tranquila y serena, no parecía una trampa. Solo pude disculparme. Si la humilde servidora va a probarlo así. Tomé otro par de palillos. Ensarté un trocito de carne y me lo llevé a la boca. El aroma era delicioso, de verdad. Pero entonces lo oí decir otra vez. A partir de ahora, la comida de cada día, la enviarás a mi despacho. Lo he probado en persona. Él alzó una ceja, como si dijera, y bien, no quiero, no. La humilde servidora obedece. ¿Y eso qué significa? ¿Un alfiler para probar veneno en el cuerpo? ¿O cree que yo le echaría veneno? Tendré que verlo yo misma para quedarme tranquila. Hay que pagar 3 taeles de plata. Pues se prueba y ya está. Es mi primera vez como catadora. Yo sostuve el cuenco. Y, con los palillos en la mano, sentí como si hormigas me recorrieran el cuerpo, sobre todo por la mirada que tenía enfrente. Era demasiado intensa. Bailey Ruthwo estaba sentado allí, con la mirada clara y serena, fijando sus ojos en los palillos de mi mano. Tomé un palillo y mezclé el caldo con los fideos, murmurando para mis adentros. Esto no son fideos en caldo, son fideos de carpa. Esto no es una prueba de veneno, es darle de comer a un burro. Mastica y traga. Ejem. El fideo tenía un punto firme, y el aceite de cebollín desprendía un aroma delicioso. Mi técnica está realmente fuera de serie. Él tosió suavemente. Casi me atraganto con ese sonido. Tráguelo rápido. Yo forcé una sonrisa profesional. De regreso a la mansión del príncipe, sin veneno. El sabor es excelente. Solo entonces él tomó lentamente los palillos, y empezó a comer con una elegancia impecable. Me quedé a un lado, mirándolo de reojo a escondidas, la línea marcada de su mandíbula, y la nuez moviéndose suavemente al tragar. Bajo la luz resplandeciente, era un espectáculo precioso. Seguro que tiene abdominales marcados, y de los buenos. Basta con verlo. Su voz fría resonó de pronto. Me sobresalté de golpe. La inteligencia me llegó de pronto por el apuro. La humilde servidora está observando las preferencias culinarias de su alteza, para mejorarlas en el futuro. Él no volvió a hablar, solo curvó levemente los labios, y volvió a la normalidad, tan rápido que casi pensé que me lo había imaginado. Después de unos cuantos intentos, hasta me endureció la cara. Si hay que probar, se prueba. Total, es un beneficio del trabajo. Al fin y al cabo, comer frente a esa cara sí me daba hambre. Incluso empecé a sentirlo en el corazón. Valoración en directo. Veamos, el ludagun que preparé hoy ha quedado tan esponjoso como mis músculos pectorales. Vaya, he logrado el punto exacto de cocción del caldo. Soy toda una genia. Hace un momento solo tomó un bocado de puerros. Anotado. Al príncipe le gusta lo que nutre el espíritu. Este trabajo me hace sentir como si fuera una espía infiltrada en el estómago mismo del enemigo. ¡Qué adrenalina! Y esto que apenas empieza. Llegó el momento de tomarle el pulso. Llevé la sopa de pera y azúcar candy recién hecha hasta el estudio. Justo me crucé con el médico imperial Li, que venía con su maletín. Nuestras miradas se encontraron. Al viejo le dio un tic en el párpado. Desvió la mirada al instante. Se puso a acariciarse la barba y a mirar al cielo, como si en el techo hubiera florecido una flor exótica de repente. Se me subió el corazón a la garganta. Bajé la cabeza rápidamente, repitiéndome en silencio. No me ve, no me ve, no me ve. Soy invisible. Solo una transeúnte más. Desde el estudio llegó la voz de Bailey Ruthwo, médico imperial Li. Él respondió apresurado. Aquí estoy, Su Alteza. El aroma de esta medicina es aceptable. Entré con la sopa de pera, caminando con una torpeza impropia hacia el interior del estudio. Dejé el cuenco sobre la mesa. No me atreví ni a mirar a mi padre, que estaba ahí de pie. Papá, por favor. Ya me acuerdo de las recetas que preparaba el viejo. Todas eran tan amargas que te dejaban con el alma fuera del cuerpo. Bailey Ruthwo me lanzó una mirada, que luego se posó sobre el médico imperial Li. Quizás sea por haber probado este postre, que me ha dejado un gusto dulce en la boca, comentó. El médico imperial Li, aturdido, respondió rápidamente. Así es, Su Alteza. Estimular el apetito de Su Alteza será de gran beneficio para su recuperación. Yo seguía ahí, de pie, sintiendo que el estudio era una vaporera, que me estaba cocinando vivo. Solo cuando el médico se retiró, pude soltar un suspiro de alivio. La prueba de comida. Adelante. Tomé la cuchara pequeña, serví un poco de la sopa, y se la ofrecí. Refrescante, dulce y suave para la garganta, con un tenue aroma a pera.
Perfecta. ¿Qué tal el sabor? Preguntó de repente. Su Alteza, está dulce pero no empalaga. El punto de cocción es justo. Él me observaba, con la mirada profunda. De pronto añadió, es mejor que las medicinas del médico imperial Li. Se me tembló la mano, y la cuchara casi choca contra el borde del cuenco. Lo dijo sin pensar. ¿O tenía una segunda intención? Observé su semblante en secreto, y descubrí que parecía haberlo dicho sin más. Recién ahí pude calmarme. Antes de entrar a la mansión del príncipe Jin, casi tuve que tirarle de la barba a mi padre, para obligarlo a firmar un acuerdo de confidencialidad. Mi verdadera identidad debería estar más segura que en la caja fuerte del banco Wifen. Pero, ¿es esto realmente cierto? Desde que asumí como catadora, siento que me alejo. La recompensa extra está cada vez más cerca. La razón es obvia. Las sobras de la mansión del príncipe Jin. Claramente hay menos carne a simple vista. Ese rostro de carne regañona. Últimamente, hasta parece que ha vuelto un poco a la vida. Rara vez me muestra ni una pizca de suavidad. Kinsui, el apetito de su Alteza ha sido excelente estos días. Yo estaba arremangándome para amasar la masa. Preparé una tarta de ñame y azufaifa. Al oírlo, sonreí de oreja a oreja. Sacó 2 filas de dientes blancos. ¡Qué alivio, señora! Sé cómo lidiar con los que son quisquillosos con la comida. No importa si es una persona o un asno. En resumen, déjemelo a mí. La comisura de los labios de la señora Yan. Ni una palabra, solo siguió fumando tranquilamente. Se fue con las manos a la espalda. Mi corazoncito iba dando saltos. Parece que la técnica de mi familia para domar asnos sirve igual de bien en esta mansión del príncipe Jin. En ese testarudo asno de oro y jade. También funciona de maravilla. Bajo mis maniobras a escondidas, con el aire refinado de Bailey Ruthwo, mejoró a ojos vistos. Aunque seguía siendo, ya no tenía ese tono enfermizo y pálido. Más bien, se había vuelto más cálido, como si un buen papel de arroz hubiera sido teñido por un leve resplandor de nubes rosadas. Hasta esos labios que siempre eran pálidos, por fin tenían algo de color, se veían suaves y jugosos. Si les diera un bocado, seguro que estarían tan ricos como los intestinos grasos. Ese día, le preparé un plato de gachas de pollo, loto y maíz, versión mejorada, hechas sobre una base de caldo de pollo concentrado, cocido a fuego lento, con pechuga de pollo picada finamente, mezclada con maíz dulce, y al final le añadí unas rodajas de raíz de loto, y 2 gotas de aceite aromático para darle más sabor. Aroma suave y perfecto para el paladar, ideal para calentar el estómago. Yo, como de costumbre, probé primero un poco, hasta las cejas de fresco se me iban a caer. Bailey Ruthwo se acabó limpiamente un cuenco entero, incluso raspó suavemente el fondo del cuenco con la cuchara. Cuando dejó la cuchara, su mirada cayó sobre mi rostro. De pronto dijo que este plato no estaba nada mal. Mi corazón dio un salto, tuve que contener la comisura levantada de los labios. De su boca no salió ni una sola palabra que no fuera elogiosa. Fue como si me hicieran cosquillas en el corazón, más satisfactorio que comer intestinos grasos. Hasta mi voz sonó más luminosa. Gracias por el elogio, Su Alteza. Hizo una pausa, y añadió, como quien no quiere la cosa, mañana también quiero comer esto. Para mi sorpresa, asentí saltando de alegría. Él tomó la iniciativa de pedir el plato. Eso sí que es un progreso de libro. Quedaba un gran paso menos para hacer realidad mi sueño de tocarle por fin el trasero a un asno bien plantado. Me acerqué un gran paso más. Ese día, a esta hora, el médico imperial Li vino, como siempre, a tomarle el pulso. Como de costumbre, ese segundo, yo me quedé con esa expresión de cocinera a quien no conozco muy bien. Sin apartar la vista, me quedé fuera de la puerta, sosteniendo un plato de tarta de ñame recién salida del horno, con las orejas bien atentas a cualquier movimiento del interior. No tardó en llegar el médico imperial Li, y una voz desconcertada sonó dentro del salón. Esta vez, el pulso está bastante más estable que antes. Parece que la carga se ha aligerado bastante. Pero, ¿qué otro tónico milagroso has usado? De pronto me picó la garganta de una manera insoportable. Viejo cabezota, está jugando con fuego. Sabía perfectamente qué estaba pasando, y aún así insiste en preguntar una y otra vez. Luego empezó a llegar un aroma desde dentro, una voz tan familiar como la de Bailey Ruthwo. No había usado ninguna otra medicina. Entonces, este médico imperial Li suena todavía más desconcertado. La voz de Bailey Ruthwo sonó un poco más alta. Quizá hoy tenga mejor apetito. Ha probado algunos platos que le sentaron bien. Yo me quedé fuera de la puerta, con el corazón cálido y contento, al ver aquel cuenco en mis manos. El pastel de ñame, blanco y gordito. No pude evitar reírme a carcajadas por dentro. Ningún tónico milagroso me gana. El plato de asado de conejo de Lin fue, desde que curé el estómago de Su Alteza, en la pequeña cocina de la mansión del príncipe Jin. Mi posición ha subido como la espuma. La severa mamá Yan me vio, aunque seguía con cara seria, pero la mirada se le volvió tan suave como aceite derretido, mientras yo iba frotando y machacando. El cuerpo de Su Alteza estaba algo más fuerte que antes, así que me atreví a probar un plato nuevo.
Un estofado lento de pato viejo con salsa de madre. Le añadí una gran cantidad de jengibre viejo y aceite de sésamo casero, para expulsar el frío y calentar el cuerpo. Era justo lo que necesitaba alguien con frío por dentro. A la hora de la cena, llevé la olla de barro directamente al estudio. En cuanto levantó la tapa, un aroma intenso, mezclado con el picante del jengibre y la riqueza del aceite de sésamo, lo llenó todo al instante. Bailey Ruthwo estaba apoyado, junto a la ventana, leyendo en el diván blando. Al oler el aroma, levantó la vista y miró hacia mí. Serví un cuenco pequeño, y lo probó primero, como es debido. La carne de pato, estofada hasta quedar tan tierna que se deshacía, tenía el punto justo del jengibre para quitar el frío del cuerpo, sin pasarse de picante. Con un solo bocado, te calienta la garganta y el estómago de inmediato. Yo sujetaba el cuenco, y Su Alteza, con este estofado de pato con jengibre para entrar en calor. Debería probarlo mientras deja el libro, tomando la cucharita. Sus movimientos seguían siendo elegantes, pero al dar el primer sorbo, no pudo contener una tos seca en la garganta. El caldo le salpicó el dorso de la mano. Él giró de inmediato la cabeza y se tapó los labios con la manga, con expresión cuidadosamente compuesta, que en un instante se volvió pálida como la cera. Y a mí se me dio un vuelco el corazón. Ya no me importó ninguna regla de degustación. Corrí a dar un paso al frente, para recoger el cuenco de sopa. Él me hizo un gesto con la mano, como diciendo que no pasaba nada, pero la tos no quería parar. Cuando por fin se calmó, los labios le habían palidecido hasta casi desaparecer, y en las comisuras de los ojos apareció un leve rojo. Aún no había recobrado el aliento, y yo ya había visto de reojo el toque rojo oscuro en el interior de su manga. Eso no era solo un bazo y un estómago débiles. Era una lesión interna que había calado hasta los pulmones. Él también notó mi mirada. Se alisó la manga sin decir palabra, y recuperó al instante la calma de siempre. Ya basta con esa vieja dolencia. Su voz seguía arrastrando una tos ronca. Volvió a tomar la cucharita, y se llevó un sorbo de sopa a la boca. Sabe muy bien. La proporción de jengibre y aceite de sésamo es perfecta. Esta vez no ha usado canela, sino que lo ha dicho abiertamente. Pero yo, en cambio, no logro alegrarme en absoluto. Lo vi beber la sopa con toda calma y elegancia, y en el fondo, se le ha vuelto a subir el genio de ese burro que quiere curar. Este burro está más enfermo de lo que imaginaba. Tendré que darle una medicina más fuerte, aunque la sopa de jengibre del príncipe esté buena. Pero esta humilde servidora piensa que se le pueden añadir unos sabores más, cocinando los ingredientes medicinales suaves junto con ella. El efecto sería mejor. Él alzó la vista y me miró. Por ejemplo, yo me quedé hecho una sopa. Por ejemplo, la tos alivia los pulmones y detiene la tos. O añadir un poco de astrágalo para reforzar y consolidar la superficie. En el estudio, de pronto cayó un silencio absoluto. Él se puso de pie. Sus ojos parecían ver a través de mí. Mi bolsa de piel usada a propósito para calmarlo. Lee Kingswee, tú entiendes. Parece que entiendes incluso más que una cocinera. Sabes demasiado para que sea normal. En mi cabeza sonó la alarma a todo volumen. Justo estaba pensando en cómo arreglarlo cuando tu desvío heredado. Pero él ya se había vuelto y había ido hacia la puerta del estudio. Solo dejó una frase. Mañana, hazlo como has dicho. Me quedé clavada en el sitio, mirando su silueta alejarse, y sintiendo que por dentro se me venía abajo el mundo. El corazón de un hombre no es solo una aguja en el fondo del mar. Es más bien una aguja caída dentro de un tarro de miel. Imposible sacarla a tientas. Desde el escándalo de sangre provocado ese día por la sopa de jengibre, mi carrera en la mansión del príncipe Jin parecía haber cruzado un puente de tablas podridas. A un lado, Bailey Ruthwo se volvía cada vez más insondable, casi como si pudiera ver a través de mis antepasados de 3 generaciones. ¿Será que tiene unos ojos de vendedor de aceite aromático? Y al otro lado está mi corazón, tan poco valiente. Con solo mirarlo de frente, da brincos como el burro de mi casa, como si viera las patas de un burro untadas de aceite aromático, sin la menor excusa. Este asunto, estoy segura de haber hecho bien al usar esto. Sopa de pollo con goji y astrágalo que me dejó atontada. La severa tía Jan pasó flotando. Kingswee, Su Alteza ha tosido menos estos últimos días. Tu sopa no puede faltar. Solté 2 risitas forzadas, con el corazón latiéndome con fuerza. No puede faltar. Temo que pronto me vea el plumero y me despache directamente de la mansión, y le mande un plato de comida. Yo, con una cautela especial, a la espera de su reacción. Ojalá pudiera hacerme una grulla y volar lejos. Él, en cambio, se mantuvo sereno, usando la sopa con toda calma y elegancia. Solo alzó la vista de vez en cuando, y su mirada se quedó un instante en mi rostro. El astrágalo es cálido por naturaleza, y las bayas de goji iluminan la vista. La combinación con la sopa de pollo es muy precisa. Puedo usar estas palabras tan a la ligera. Yo solo soy una cocinera cualquiera. ¿Qué voy a saber de la medicina con tanta precisión? Se me secó la garganta, y el cerebro me dio vueltas a toda velocidad, barriendo el mercado como si fueran la señora Lee y el señor Lee de siempre. La forma de hablar que me enseñó la viuda Zan. Aún no había terminado de ordenar mis palabras, y él añadió otra frase con tono tranquilo.
Hablando de esto, hace muchos años en el ejército, yo también vi a una persona muy alta. Esconde bien este plato. Ingredientes corrientes. En sus manos, hasta lo más simple puede volverse algo prodigioso. Cura el cuerpo del general con la ayuda de las hierbas. Un hombre de altos vuelos en el ejército. Mi viejo, en aquel entonces, parece que sirvió en una campaña militar. ¿Acaso me está poniendo a prueba? El corazón me late como un tambor. Siento que la espalda vuelve a empaparse de sudor. De veras, eso sí que es increíble. La muchacha aprendió todo eso de la chismosa de la esquina. ¿Por qué demonios su criada siempre es tan hábil? Al oír eso, alzo apenas las cejas. Ya no pregunté más. Baja por favor, me estoy poniendo como una tonta. Casi salió disparado de la sala de estudio con el cuenco vacío en las manos, hasta que regresé ante la lápida de mi recuerdo, al rozar el borde firme y sólido de la olla. Recién entonces volvió en sí poco a poco. Algo no encaja. Hay algo que no encaja, y mucho. Sus ojos hace un momento. Ese tono no parecía de alguien que sospecha. Más bien parecía que me estaba tomando el pelo. Como el burrito testarudo de mi casa. A veces, aunque quiera comer forraje, insiste en alzar la cabeza, hasta que le acercas el forraje a la boca. Solo entonces se digna a dar un bocado. Por la noche daba vueltas en la cama sin poder dormir. Un momento veía su rostro pálido tras toser sangre. Al momento siguiente, cuando mencionaba los altos cargos militares, su mirada de investigación, y luego volvía de golpe a 2 años atrás, aquella tarde soleada y deslumbrante. Él seguía siendo el gran general de Chan'an. Yo estaba entre la multitud que aclamaba. Poniéndome de puntillas, lo vi montar a caballo, luciendo una armadura de un rojo oscuro, y, aún así, imposible de ocultar su porte frío y orgulloso, solo con esa mirada, lo que llevaba apretado en el pecho. Estuve a punto de lanzárselo a esa tonta de la puerta de al lado. La bolsita de perfume de la familia Sisi le voló hacia él como si el destino la empujara, pero no calculé bien la fuerza. La bolsita le cayó justo en la sien, y luego rebotó hasta la cara del vicegeneral que iba al lado. El vicegeneral la atrapó, atónito, con la cara en blanco, pero él parecía haberlo notado. Su mirada cruzó las cabezas agitadas de la multitud, y cayó en mi dirección, separada de tanta gente. Sentí como si me atravesaran esos ojos profundos e insondables. En ese instante, mi corazón era igual que ahora, tumbada en la cama de madera dura de la mansión del príncipe. Igualito. Me muero, me muero. Li Qingsui, has entrado en la mansión del príncipe para ganar dinero cada mes, y de paso curar al burrito, no para ir detrás de un ataque de nervios. ¿Cómo has pasado de eso a ese general brillante como el oro, y convertirte ahora en esta supermodelo enferma que a la mínima hace de la comida su enemigo? Me di unos golpecitos en el pecho, pero no sirvieron de nada. No, tengo que convertir a este chiquillo enfermizo en ese general imponente y gélido. Solo así podré tocarle los talones. Si no, esos 300 taeles de plata se me van a ir de las manos. Cuando pensé que mi día iba a seguir así, y que él seguiría tentándome, me hice la tonta, con un cervatillo chocando contra mis piernas enfermas. Cuando el ciclo volvió a empezar, la orden imperial sobre el banquete de papel, voló por los aires la cocina de la mansión del príncipe Jin. Doña Yan sostenía la orden con gesto severo, una cara arrugada como cáscara de naranja seca. Banquete nocturno en el palacio. Cada mansión debe presentar un plato nuevo e ingenioso, con el corazón de divertir a su alteza. El gusto de su alteza siempre ha sido muy suave. En la mansión del príncipe Jin nunca nos hemos puesto exigentes con la comida. ¿Y cómo se supone que voy a resolver esto? Me quedo en un rincón. Aún estaba moliendo aceite con un pequeño mortero. Mi cabeza era un pequeño ábaco haciendo ruido sin parar. Si mi plato lograra llamar la atención del emperador, la recompensa sería más que un año entero de sueldo para mí. Quizá hasta le podría sacar una sonrisa a su alteza. Me enderecé de golpe. Me limpié las manos en la falda. Con mucha cautela. Muy con cautela. Estoy dispuesta a probarlo. Todas las miradas de la cocina se concentraron en mí, con sospecha y desprecio, como si no hubiera ni apoyo ni admiración. La cena del palacio de la princesa Li Qingsui no era ningún juego de niños. Si había algún fallo, lo que se perdería no sería solo mi cara. Me palmeé el pecho y me juré una y otra vez: no se preocupe, aparte de esta muchacha del pueblo, nadie más. Solo las habilidades heredadas de mis mayores, bien sólidas. Hasta al asno más terco sabría aplacarlo. Si no puedo aplacar ni a una persona. La severa Momellán guardó silencio unos instantes. En este momento, de verdad no había nadie más adecuado. Por fin, apreté los dientes. Entonces usted tendrá que darlo todo. No traicione la confianza que Su Alteza ha depositado en usted. A la hora del banquete, yo cargué con mi preciosa caja de comida, tras el carruaje del príncipe Jin, que avanzaba como una flecha. Entré en el palacio. El palacio imperial era inmenso. Resplandecía con luz dorada y jade. De todas las mansiones llegaban tesoros y manjares, uno tras otro. Jade, almejas,
Abulón, toda clase de nombres rebuscados y elegantes, uno más espectacular que el otro. Cuando llegó el turno de la mansión del príncipe Jin, el eunuco de la corte, con voz aguda, anunció el turno. Presenta el plato de la mansión del príncipe Jin. Jin Yumantan. Respiré hondo, y llevé mi tesoro al frente. Era una sencilla olla de barro, nada del otro mundo. Al levantar la tapa, no salió el aroma fragante y refinado que esperaba, solo un aroma cálido, mezclado con el sabor de los cereales, y con la fragancia de hongos y aceite especial de grasa. Se fue extendiendo lentamente por el gran salón. En el salón resonaron de pronto unas cuantas risas burlonas. ¿Y esto qué es? Se ve francamente rústico. ¿Acaso en la mansión del príncipe Jin ya no hay nadie útil? Traer comida campesina de este nivel para hacer el ridículo ante su alteza. Agaché la mirada. Tenía un poco de sudor en las palmas, pero aún así pude sentir una mirada serena posándose en mi hombro. Era Bailey Ruthwo, sentado en su asiento central, con el rostro imperturbable. Incluso levantó la copa y dio un pequeño sorbo. Al emperador, en cambio, le despertó algo de interés. Con unos palillos de oro, removió un poco el arroz frito de oro y jade en la olla de barro, y volvió a tomar un bocado de los hongos de todo el recipiente, bañados en una salsa espesa y aromática. El salón fue quedando en silencio poco a poco. Todos los ojos estaban clavados en la expresión del emperador. Solo vi que las cejas de su majestad se movían apenas, y luego llevó una cucharada de sopa a la boca. En el instante en que la sopa entró en su boca, los ojos de su majestad brillaron levemente, como si le hubieran dado en el blanco. La seta resbala con suavidad. Este caldo es aún más puro y reconfortante para el estómago, y especialmente fragante, como si fuera sésamo, pero aún más estimulante, como si despertara los sentidos. Estoy encantada. Haced la reverencia. Esta es, en realidad, una fragante aceite secreta que la gente del campo transmite de generación en generación. Basta con echar unas gotas para que perfume y abra el apetito. Su majestad, su interés no podría ser mayor. Aceite fragante. Un aceite fragante común jamás tendría un efecto tan milagroso. Se me ha subido a la cabeza, y lo he soltado sin querer. Su Alteza es sabio. Mi aceite fragante es una técnica transmitida por mis antepasados. Oiga, Bailey Ruthwo, con el dedo apoyado en los labios, tosió suavemente. Oye, lo que sea entra sin problemas. Su Alteza ha escuchado. Jaja, qué risa. Jaja. Divertido, muy divertido de verdad. Llevo este premio de plata tan pesado, y cuando me baje, mareado y tambaleante, sentiré que hasta los pasos flotan. Al pasar ante Bailey Ruthwo, lo miré de reojo a escondidas. Él miraba al frente. Su perfil, iluminado por las lámparas del palacio, se recortaba con nitidez, y en sus labios asomaba una leve sonrisa. Con solo esa mirada, sentí que el premio de plata que llevaba en el pecho, de pronto ya no pesaba tanto. Se acabó, Lee Kingsui. Estás perdida del todo. Tu pequeña cierva de patas cojas se ha chocado de frente. Hoy mismo se ha estampado contra el muro sur. El resplandor del banquete del palacio era como una ráfaga que cruzaba un templo. Pasaba y se desvanecía enseguida. De vuelta a la mansión del príncipe Jin, Momeyan dijo que el príncipe había regresado del palacio, y parecía estar de buen humor, aún sosteniendo la moneda de mes recién entregada. Cuando aún no se me había quitado la emoción, me echaron encima una palangana de agua fría y se me cayó el alma a los pies. Bailey Ruthwo cayó enfermo. Decían que por la noche había abierto la ventana por gusto de la frescura, y se le había reaparecido la vieja dolencia. El asunto venía feo. Llevando un plato preparado con esmero, iba a enviarlo a la puerta del estudio, pero el pequeño sirviente, con cara larga, me lo impidió. La cocinera Lee, Su Alteza, ha descansado de la cena, así que ya no hace falta. Ha descansado, y aún no anochece del todo. A mí se me hizo un chasquido en el corazón. Me pegué a la rendija de la puerta para mirar dentro. Adentro reinaba el silencio. Hasta las lámparas parecían más tenues que de costumbre. Bajé la voz y pregunté si al príncipe no le pasaba nada. El pequeño sirviente balbuceó que solo tenía un poco de tos. El médico imperial ya lo había revisado. Dijo que con reposo bastaría. Reposo, y yo me creo eso. Con solo verlo asustado así, parecía que el alma se le iba a salir. Seguro que ocurría algo grande. Durante los 2 días siguientes, el umbral del estudio estuvo a punto de ser desgastado por el médico imperial. Le enviaban una sopa tras otra, pero no se veía ningún cambio. Cada vez que cocinaba, la devolvía intacta. Mirando aquellos platos medicinales preparados con tanto esmero, sentía el corazón como un gato arañándome. La tercera noche, me daba vueltas en la cama y no podía dormir. Mi corazón seguía pensando en el estudio, y por puro impulso me levanté y me deslice hasta la cocina. Cocí una olla pequeña, la sopa de arroz más suave y nutritiva. Apenas estaba todo listo, cuando oí fuera un paso apresurado.
Y ya no tuve tiempo de pensar mucho. Tomé el cuenco de sopa de arroz y salí de inmediato. En el despacho había luz encendida, pero por todas partes se respiraba una opresión. Bailey Ruthwo estaba tendido en la cama, con el rostro encendido, y el ceño fruncido, respirando con dificultad y con pesadez. Mi padre estaba a un lado peleando a toda prisa con el tiempo. Yo no podía quedarme cruzada de brazos y dejar que la cruel señora Yan se interpusiera, así que entré a la fuerza. Déjeme intentarlo. Todos me miraron. La señora Yan todavía quería detenerme, pero la aparté de un empujón. Antes, cuando Su Alteza tenía el estómago revuelto, lo que comía era lo que yo preparaba. Me acerqué a la cama, sin tener en cuenta ninguna formalidad, y extendí la mano para tocarle la frente. Cuando el agua hirviente de mi corazón de pronto se enfrió por completo, me giré y grité hacia la tonta del pequeño camarero: trae una palangana con agua tibia, y luego algo de vino fuerte. Quizá fue esta postura mía la que los dejó a raya, y nadie volvió a interponerse. Apreté la toalla húmeda, y la puse con cuidado sobre la frente de Bailey Ruthwo. Pareció sentir un leve frescor, y se movió sin darse cuenta, al verlo tan débil. Me acordé de aquel chiquillo de mi casa cuando enfermaba y se le iba el alma, hasta que sus aderezos de aceite favoritos le daba pereza cargar hasta con un asno. Se me juntaron en el pecho, y me dejó un sabor agridulce. Quería que fueras más duro, para que al menos supieras cuidarte bien. Yo seguía limpiándolo, ayudándole a bajar la fiebre con el cuello y los brazos, mientras no podía evitar quejarme en voz baja, con los ojos algo enrojecidos. Una toalla, otra y otra más. En medio del ajetreo solo entonces me di cuenta de que la toalla con la que le secaba el sudor era una que yo llevaba siempre encima, con olor a aceite. Un aroma intenso y familiar. Parecía hacer que su cuerpo se relajara un poco. En medio del caos, su mano ardiente de pronto se alzó, y me agarró del brazo. Me quedé helada. Estaba ardiendo en una especie de semiconsciencia, y sus labios secos se movieron, sacando sonidos confusos. Un saquito de perfume. Devuélvemelo. Mi corazón dio un vuelco, casi me quedé sin aliento. Está diciendo que hace 2 años, aquel saquito de perfume al que le faltaba una esquina, él lo recuerda, o está diciendo otra cosa. Antes de que pudiera pensarlo bien, su mano ya se había deslizado hacia abajo. Yo me quedé inmóvil, todavía con el calor de su mano quemándome el brazo, mirándolo dormir profundamente. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Bailey Ruthwo, esta fiebre que llegó con tanta violencia, por fin empezó a ceder al amanecer. La señora Yan me miró, con 2 enormes ojeras bajo los ojos, y en su cara de hierro se le escapó un atisbo de compasión. Permítame volver a descansar un poco. Mientras yo dudaba, tranquilo, Su Alteza, aquí estamos para cuidarlo. No le pasará nada. Puse una y otra vez el hombro. No. Yo quería preguntar. Hoy me he tomado el día libre sin que me descuenten el salario. Antes de que la severa madame perdiera la paciencia por completo, yo me escabullí como un humo, y acabé estrellándome de frente. No había pasado ni un segundo y ya estaba hecha añicos, pero tampoco llevaba mucho dormida, cuando un espíritu travieso me despertó de golpe. En sueños, Bailey Ruthwo me tenía agarrada del brazo con una fuerza de hierro. Ese pañuelo, al final, ¿era suyo o no? Al despertar, aquella piel del brazo todavía ardía de forma imperceptible. ¿Qué demonios pasa aquí? Esto ya no fue un cervatillo chocando contra un muro, fue el propio muro el que se volvió refinado, y encima siguió persiguiéndome con una vieja cuenta pendiente de hace 2 años. Los próximos días, con cada plato que le llevaba Bailey Ruthwo, me ponía nerviosa de un modo rarísimo, y en cuanto lo servía, salía corriendo. No me quedaba ni un segundo más. Él, la verdad, se recuperó bastante rápido, aunque el rostro aún conservaba la palidez de después de la enfermedad. Su ánimo, sin embargo, estaba claramente mucho mejor, pero con solo mirar su mirada, sentía que algo no iba del todo normal, y entonces una no se atrevía ni a levantar la cabeza para mirarlo, muerta de miedo de caer en el remolino de una conspiración bien bonita. Aquella mañana, al levantarme, me quedé plantada frente al horno, ida por completo, mientras Bailey Ruthwo estaba moliendo la comida del mediodía, ya fuera paloma asada o carpa al vapor. Un chiquillo vino corriendo a transmitir un recado de la cocinera Lee. Señor príncipe, por favor, vaya un momento al estudio. Lo que tenía que llegar, al final llegó. ¿Es bendición o desgracia? Si es desgracia, no se puede esquivar. Y al final, como mucho, uno se enrolla la manta y vuelve a casa a darle de comer al burro. Entré en el estudio con la determinación de quien va al desastre. Bailey Ruthwo estaba sentado junto a la ventana, en el diván blando, con un libro en la mano. Guapo, muy guapo. Señor príncipe, respondió con un leve sonido. Dejó el libro y su semblante pareció relajarse un poco. Tardé un instante en reaccionar. Me estaba preguntando si cuidar de él le resultaba muy agotador. Volví a dirigirme al señor príncipe. En realidad, no pasó nada. Saco de la manga un pañuelo, pequeño, delicado y algo gastado. Este es suyo, ¿verdad? Se me dilataron las pupilas de la impresión. Ese era el que yo había perdido hace 2 años, y resultó que de verdad lo había guardado. Él me miró, con mis manos y pies sin saber qué hacer, y en el fondo de los ojos le brilló un toque de diversión. Lee Kingsway,
¿De verdad entraste en la mansión del príncipe solo por unas pocas monedas? Abrí la boca y me quedé callada, al mirar el pañuelo que tenía en la mano, y luego ver su rostro, tan cerca, como tallado a cuchillo. Esa mezcla de culpabilidad y fingimiento que llevaba dentro, se vino abajo en un instante. Ya no pude seguir ocultándolo, ni quería seguir ocultándolo. Me armé de valor, cerré los ojos. No entré en la mansión del príncipe solo por dinero. Hace 2 años, en la calle. Vi de espaldas unas cuantas de tus palabras. Se me quedaron dando vueltas en la boca hasta el final, y no supe cómo sacarlas. Escuché que soltó una risa, y ya está. Seguro que pensó que yo era una tonta soñadora, ciega de amor. Soltó un suspiro, con un tono ya cargado de burla. Así que la hija del médico imperial Li se escondió bajo otro nombre y se coló en mi mansión, todo para devolverme aquel favor de curarle al burro, por lo de aquel pañuelo que le arrojé aquel año. Ya lo sabíais todo. Alzó una ceja. No puedo negar ni afirmar nada. Es demasiada información. Mi cabeza ya no da para tanto. Él ya sabía desde el principio quién era yo. Entonces, él me estaba mirando, y yo pasé todo el día fingiendo ser torpe delante de él. ¿No será que se estaba burlando de mí? Una oleada de vergüenza y enfado me subió al corazón. Si Su Alteza ya lo sabía de antemano, ¿por qué no me desenmascaró? Me miraba como si fuera un mono saltando de aquí para allá. Tenía que ser tan divertido. Me sentí un poco humillada. Él me miró con una mirada muy compleja. Al principio creí que era por curiosidad, luego se quedó pensativo un momento, y en su rostro apareció una vergüenza poco común. Después entendí poco a poco. Lo que tú cocinas, si puede aliviarlo, el dolor viejo de las heridas de este rey. Además de la vergüenza, también subió al corazón una emoción mucho más intensa. Resulta que él soportó tanta gloria militar, pero sigue encadenado a una enfermedad crónica. No hace falta pensarlo. Seguro que no es suficiente para la bondad y los agravios de los que habla la gente. Doy un paso al frente. Su Alteza, por favor, no diga más. Todo el mundo lo sabe. Él se quedó un poco atónito. Sabes que me esfuerzó mucho en asentir. Tenía las comisuras de los ojos un poco enrojecidas. La familia imperial siempre ha sido así. Su enfermedad seguramente es. Lo de después fue demasiado impactante. No me atreví a decirlo en voz alta. Solo con una palabra yo lo entiendo, y usted también lo entenderá. De verdad no es nada fácil para usted. Mirándolo con esos ojos, Bailey Ruthwo me miró, y su mirada se volvió extremadamente compleja. Abrió y cerró la boca varias veces, como si quisiera explicar algo, pero al final solo soltó un suspiro. No dijo nada. Lo dio por sentado, y yo me quedé con un nudo en el pecho. Sentí que él no lo merecía, y también que yo había perdido con ello este secreto tan sorprendente. Y se me helaron manos y pies. No hace falta que te hagas ideas raras. Todos estos años, gracias al cuidado meticuloso del médico imperial Li, el cuerpo de Su Alteza ya no tiene grandes problemas. Juro lealtad en este mismo instante. Su Alteza puede estar tranquilo. La boca de Millie Kingsway es más cerrada que la almeja. Sin duda lo cuidaré como es debido, respondió, con una suavidad que antes nunca había mostrado. Resulta que él me llamó Kingsway, y la calidez que acababa de disiparse en mi rostro volvió a arder de golpe. Hablé con voz más fina que un mosquito. Ni me atreví a volver a mirarle a los ojos, como debe ser. Si Su Alteza no necesita nada, su servidora se retira primero. Corrí muy lejos de su estudio. Me apoyé en una columna del corredor, llevándome una mano al pecho, que aún latía desbocado, a la vez asustada y con el corazón encogido, y aún así con un dulzor que no podía reprimir. En la esquina del corredor, el médico imperial le llevaba la caja de medicinas, acariciándose la barba, con una sonrisa que no lograba ocultar en el fondo de los ojos. Él había estado planeando este encuentro durante 2 años, y por fin hoy iba a concretarse. Años atrás, cuando siguió al ejército por el desierto, enseguida se fijó en el príncipe Jin, de carácter recto, valiente, resuelto y sin miedo alguno. Solo hacía falta uno, que pueda orinar en una sola jarra contigo. Entonces, no es el rancho de una pobre familia. En ese momento tomó la decisión en secreto. Esta nuera tiene que encontrar la manera de volver a casa. Primer paso, llevaré a Li Kingsway a ver la gran ceremonia de Kaixuan. En ese momento, se me subieron los humos a la cabeza. Temí que Su Alteza se enfadara. Pero al segundo siguiente, vio a Su Alteza del príncipe Jin, siempre tan frío. Se quedó petrificado en el sitio, mirando durante mucho tiempo la dirección en que había huido su propia hija. Y de pronto el vicegeneral Lin le entregó aquel saquito de perfumes, bien apretado en la palma de la mano. Aquel día, el médico imperial Li sintió que se le caía el alma a los pies. Aquí hay gato encerrado.
Segundo paso, 2 años después. En secreto preparó la receta del médico para Su Alteza, solo para curar 8 de cada 10 síntomas. Cada vez que tomaba el pulso, siempre soltaba alguna reflexión emotiva. Su Alteza, el mal está en el bazo y el estómago. Un buen remedio no siempre cura lo difícil. Hace falta comida como medicina y una larga convalecencia. Pero si entiende que la comida y la medicina vienen del mismo origen, la persona que complazca su gusto de verdad es difícil de encontrar. Tercer paso. Él, día tras día, delante de su hija, se lamentaba de que Su Alteza sufría dolores y estaba consumido por la enfermedad, sin poder comer ni dormir tranquilo. Sabía muy bien que su hija tenía buen corazón. Así que, claro, un padre impaciente dio un golpe en la mesa, y empezó a recoger sus cosas, para ir a la mansión del príncipe y contratar a una cocinera, la noche antes de la contratación. Además fue a tantear a la chica a propósito. Si curaba la enfermedad de Su Alteza, la gente no iba a mirarte por encima del hombro, niña de cocina. Entonces, ¿qué harías tú? Mi hija tiene la lengua muy dura, pero lo dice con el corazón de un médico. Misión cumplida, y sin dejar cabos sueltos. Esos ojos errantes, ya lo habían visto todo antes de que pudiera sacar cuentas. El médico imperial Li, tomando el té, ocultó la sonrisa en la comisura de los labios. Tenía todo clarísimo. Una llevaba 2 años con un saquito de perfumes en la mano, y la otra se había plantado en la puerta con sus propias ideas. Y, además, mi viejo, en medio, haciendo de puente. Esta buena obra seguro que sale redonda. Por la tarde me esconderé especialmente en el jardín, para atrapar a Yu, justo para Bailey Ruthwo, a ese viejo con pulso de paz y compasión. Yo le bajaría la voz, Su Alteza, ese mal viene de la cabeza. Mi padre se quedó un instante boquiabierto, se frotó la barba. Si lo dices así, en realidad también tiene algo que ver con la cabeza, como era de esperar. Me quedé completamente conmocionada, y dije, indignada, que ya me lo imaginaba. Estas cosas, Su Alteza, seguro que no se atreve a decírselas de frente. Qué mala espina da guardarse todo eso dentro. Desde luego, cuesta abrir la boca. Mi padre asintió con mucha seriedad, con una expresión de dolor en el rostro. De joven no sabía medir las consecuencias. Metía en la boca cualquier cosa. Si no fuera porque él tiene buena base, y porque como padre he sufrido estos años hasta vomitar sangre, yo estaría completamente hundida en mi propia comprensión, y le habría cortado de raíz una jugada tan sucia, de verdad. Espera, padre, ¿qué es eso de que metes cualquier cosa en la boca? ¿Qué quieres decir con que yo solté un suspiro de alivio? Claro, ¿quién iba a imaginar que un príncipe tan noble aquel año iba a robarme un bocado a escondidas? Contuve la respiración. Sentí que ya no podía darle la vuelta a mi cabeza. Parecía que mi padre se acercaba. Dijo en voz baja que era un sinvergüenza. Le preparé una ración especial para su burro enfermo. Un concentrado nutritivo y reparador de primera. Le añadí además medio cuenco de licor fuerte. Por poco no lo recuperamos a tiempo. ¡Ay, burro! Pienso para burros. Yo me quedé quieta en el sitio, como si me hubiera caído un rayo. Me costó medio día. Me dolió el corazón medio día entero. La fuente de la tragedia del robusto príncipe Fen resultó ser un pienso para burros. Lo vi con esta cara. Ya por fin sabes el secreto de aquel infortunado, ¿verdad? La expresión de mi padre estaba tan torcida que casi le daba un tic en la boca. Quería reírse, y luego pensó que no estaba bien burlarse de Bailey Ruthwo. Por eso su gusto tan exigente y su resfriado de viejo se deben a ese pienso para burros. Eso fue lo que le dejó el estómago y los pulmones hechos polvo. La expresión solemne de mi padre era precisamente por aquel pienso para burros. Le había destrozado hasta poder cambiarle el intestino y los pulmones. Solo tras tantos años logró recuperarse un poco. ¡Ay! De esto no vayas a decir ni una palabra fuera. Su Alteza también necesita guardar las apariencias. Yo misma me delaté, y con ese problema suyo, tan difícil de tratar, se nos vino la verdad encima de golpe. Al principio, en mi corazón no dejé de quejarme. Hasta me dio una extraña sensación de estar en paz, como si siguiera viva por pura suerte. Ese día, como de costumbre, llevé la comida al estudio, pero lo oí decir con calma. De ahora en adelante, se suprime la norma de la kata. Temblé de la mano. Estuve a punto de derramar la sopa. Mi ración diaria fija. Podía ponerle la cara de frente, con toda tranquilidad, ver el beneficio de la mitad. Y así, sin más, se acabó. Intenté luchar un poco, por si acaso alguien había sido envenenado. Su mirada recorrió mi rostro una vez. Yo creo en usted, Su Alteza. 4 palabras ligeras como plumas, pero cayeron en mi corazón como una enorme piedra, con un golpe sordo, y se abrieron en todas direcciones. Hasta me dejaron un remolino que no supe explicar. El beneficio de la kata desapareció, pero Bailey Ruthwo, sorprendentemente, parecía haber adquirido un nuevo mal hábito. Empezó a pasar a menudo por la cocina. Con solo oler el aroma, ya entraba. Acercó sin prisa la silla, y la puso junto a la puerta de la cocina, con la bonita excusa de supervisar el trabajo. Yo estaba a punto de quedar chamuscada por sus ojos de supervisor. Su mirada ya no era como antes.
Antes, cargada de curiosidad, ¿cómo decirlo? Era serena y concentrada. A veces incluso llevaba una sonrisa que yo no acababa de entender. Yo cocinaba, él miraba. Yo amasaba, él me observaba. Hasta cuando yo estaba pelando un ajo, él también lo encontraba delicioso de ver. Hubo una vez en que, de tanto que me miraba, me puse tan nerviosa que casi me fui de manos y pies. Estuve a punto de tomar el azúcar por sal. Él, en cambio, se levantó, y se acercó sin prisa. Tomó el tarro de sal y me lo entregó al lado. Llevaba consigo el calor de su voz. Pero al buscar esto, se me pusieron las orejas rojas. Hasta los dedos que tocaban el tarro se me quedaron temblando. Gracias, Su Alteza. Él soltó un leve sonido de respuesta, y volvió a su asiento de supervisor. Déjenme sola, moviendo la cola a una velocidad vertiginosa dentro de la olla. Esto no es vigilar la obra. Esto claramente es una estrategia para conquistar a una belleza. Lo que más cuesta rebatir es, hasta su manera de sazonar ha subido de nivel. Él fue directo a tomar el manuscrito. Ni se sabe de dónde lo sacó. Un recetario popular, señalando el dibujo torcido y retorcido de arriba. Kingsway, dime. Mañana, este rollo de oro y jade queda de maravilla. Kingsway. El sabor del cangrejo y la cabeza de león del otro día estaba un poco suave. Hoy puedes ponerle más cantidad. Kingsway. En cuanto él la llama Kingsway una y otra vez, se vuelve un sonido tan natural y fluido. Cada vez que lo oigo, tengo que agarrarme con fuerza a este pobre corazón, para que no se me salga por la garganta. Y por fuera tengo que seguir fingiendo que no pasa nada. Era la hija del príncipe Jin, pero por dentro había un pequeño hombrecito gritando como loco. Me llamó por mi nombre. Y volvió a llamarme, y hasta me dijo Li Chunian, qué bien se siente. Con este hermoso sol, yo estaba dándole vueltas al tierno pepino recién cortado, si debía picarlo o cortarlo en tiras. De pronto, desde fuera de la cocina llegó un alboroto. Al asomar la cabeza, resultó ser Lin Wan, a quien no veía desde hacía mucho. Lin, el pequeño general, es el vicegeneral Li Ziru. Tiene labios rojos y dientes blancos, como si hubiera nacido así. En cuanto abre la boca, suena dulce como la miel. Aquella bolsa de dinero que yo abrí entonces, acabó estampándole en la cara. Linen me vio, y se le iluminaron los ojos. Señorita Kingsway, por fin la veo. La vez anterior, en el banquete del palacio, aquel oro y jade que trajo dejó a todo el salón encandilado. Volví y estuve 3 días sin probar nada que no fuera ese aroma. Él me elogió tanto que casi me mareo. A usted se le da muy bien hablar con modestia. Me hace demasiado honor, pequeño general. No son más que trucos sin importancia. Lin Wan puso cara de teatro, y sacó una caja de brocado de detrás de su cuerpo. En mi patio. Acabo de conseguir un pilar de jade de primera. Pensé en entregarle esto a la señorita Kingsway. Solo así se aprovecha de verdad. La caja de brocado tallada. Con solo mirarla ya se ve que vale muchísimo. Estoy a punto de rechazarlo, cuando de reojo, veo en la puerta del estudio la sombra de una luna entrando por sí sola. No sé desde cuándo estaba allí, de pie junto a Li Ziru, con un libro en la mano, su rostro más serio que antes. Cuando Lin Wan no había llegado aún, llevaba una expresión bastante tranquila. No se le notaba nada, pero yo sentía el cuello frío de la nada. Lin Wan enseguida guardó su sonrisa de pillo. Bailey Ruthwo soltó un leveo, sus ojos pasaron por Lin Wan, y cayeron sobre la caja de brocado que yo tenía en las manos. El general Lin sí que tiene buen ojo. Solo que en la mansión del príncipe Jin los ingredientes tienen su ración fija. No hace falta que los de fuera se preocupen. La sonrisa en el rostro de Lin Wan se quedó congelada. Qué raro, si el viejo Li siempre había sido el más cordial. ¿Por qué hoy parece el mismísimo rey de cara fría? Parece que Lin Wan no es precisamente un ingenuo. Enseguida tomó el relevo. Lo que quiere decir Su Alteza es que el general Tan ha venido de improviso, solo para mostrar respeto por la habilidad culinaria de la señorita Kingsway. Solo quería hablar de corazón a corazón. Dijo eso y de paso, me levantó una ceja. Yo sentí que el aire alrededor de Bailey Ruthwo se volvió helado, y bajó un grado más. Él dio unos pasos al frente. Como era de esperar, seguía siendo tan frío como siempre. Gracias, General Lin. Justo estaba a punto de añadirle un plato a la cena. Linen miró la mano vacía, y luego miró, sin entender. No sé qué viento le habrá dado a Bailey Ruthwo. Bajó la cabeza y se tocó la nariz, resignada. Al príncipe le gusta, y ya está. Entonces, mi servidor se retira primero. Me fui más rápido de lo que había llegado. En la puerta de la cocina solo quedamos Bailey Ruthwo y yo. Me rasqué la cabeza para explicarlo. El príncipe y el general Lin son muy amables. Yo los veo bastante conocidos. Pero, escuchado así, ¿no suena un poco raro? ¿No será que está celoso? Ese pensamiento me cayó como un rayo. Me explotó en la cabeza, y a mí me dejó temblando por dentro. Me armé de valor, y alargué a propósito el tono. General Lin. Es bastante interesante. Y además conoce muchas cosas. Eso es lo clave. A cualquiera le suelta cumplidos como si fueran gratis. Solo con oírlo ya me siento tranquila. En cuanto terminé de hablar, vi
que sus colmillos de atrás se agitaban en silencio. Sus dedos estuvieron a punto de estrujar el libro que tenía en la mano. El aire se quedó quieto por un instante. De pronto, dio un paso al frente. Estaba muy cerca, y llevaba un leve perfume, casi imperceptible. Yo soy mejor que él. Su mirada era como un anzuelo, clavada en mí, sin moverse. Mi mente hizo un clic en ese instante, y se me quedó en blanco. Mis piernas, de repente, se volvieron de algodón. Mi cuerpo, fuera de control, se ladeó hacia un lado. En un flash sentí una fuerza venir hacia mí. Su brazo me atrapó con firmeza, y me giró hacia atrás. En medio del pánico, barrí con la mano sin pensar, y justo la puse sobre su abdomen. La sensación bajo la mano era sólida, y transmitía el calor de su cuerpo. Madre mía, resulta que estaba más duro y más lleno justo detrás de la cintura. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Me quedé helada. Él también se quedó inmóvil. Sentí que la cara me ardía de golpe. Bajó la mirada y observó mi mano, que seguía sobre su abdomen, su nuez subiendo y bajando suavemente. No solo no me apartó, sino que con la punta de los dedos me rozó el interior del brazo. Despacito, como si me hubieran dado un calambre, me quedé rígida, sin poder moverme en absoluto. Solo pude asentir, atontada. Ya lo toqué, aunque no es la zona de la cintura. Pero este abdomen tiene buena pinta. Vale al menos 3 onzas de plata. No perdería ni un céntimo. Él soltó mi mano poco a poco, como si no hubiera pasado nada, y se acomodó la manga. No olvides el cuarto de Jade en la cena. Dejó caer esas palabras, y volvió despacio al estudio. Déjeme sola en la puerta de la cocina, con la cara tan roja como un tomate, y el corazón desbocado. Seguro que hasta los de la antesala lo oían. Hasta la severa Momeyan debió de escucharlo. Al día siguiente al mediodía, Linen, que conoce el lugar como la palma de su mano, se fue directo a la cocina pequeña. Yo estaba frente al fogón, haciendo de hada. Que entre. Le eché una mirada de mala gana. Vaya, el pequeño general Lin sí que anda con curiosidad. No teme que su Alteza le encargue otra tarea desagradable. Él sonrió entre dientes, y de paso se metió varios pastelitos de Montana en la boca, hablando con la boca llena. ¿De qué tiene miedo? En aquel entonces, cambie tu saquito de perfume. En el campamento de la vanguardia del norte, y hasta los trabajos más duros de la punta de lanza yo los acepte. Eso no es nada. Mi cilindro de regalo en la mano. Cayó con un golpe seco dentro del plato de porcelana. Cambiar el saquito de perfume. Linen por fin se dio cuenta de que había metido la pata. Se tapó la boca y tosió 2 veces, sin poder ocultar la vergüenza. Así que me armé de valor y seguí adelante. Hace 2 años, tu saquito de perfume me dio de lleno en la cara. Al principio incluso podía oler el perfume. Su Alteza insistió en usarlo, como honor de la punta de lanza del campamento de la vanguardia. Si me pide cambiarlo, como no iba a aceptar. Rasco la cabeza, con una expresión de darse cuenta demasiado tarde. Con razón, en aquel entonces su Alteza se fijó en usted. Le dije que hace años. ¿Por qué tenía que cambiarlo conmigo? Lo que escondía estaba demasiado hondo. Yo me quedé clavada en el sitio, con la cabeza hecha un zumbido. Resulta que no fue él quien lo encontró por casualidad, sino que a propósito ganó la cuerda con su mérito militar y la recuperó, esperándola durante 2 años. Sentí el corazón como empapado en agua azucarada tibia, dulce y blando. Incluso la sopa que hervía sobre el fogón parecía no oír ni el borboteo. Después de que Linen se marchara, con toda su teatralidad y alboroto, entre Bailey Ruthwo y yo, esa capa de papel de ventana quedó ya empapada y a punto de romperse. Solo faltaba que la última punta la pinchara, y aún así, él siguió viniendo cada día a toda prueba, a supervisar el trabajo en la cocina. Al día siguiente al mediodía, yo estaba moliendo y dando forma a unos rollitos fritos de burrito recién hechos, con relleno de pasta de judía roja, o de pasta de dátil. Un eunuco del palacio vino a informar que su majestad había hablado, que su Alteza, el príncipe Jin, entre de inmediato al palacio. Bailey Ruthwo estaba apoyado, en el marco de la puerta de la cocina, vigilando el trabajo. Mi manera de amasar, lo supe, no cambió en absoluto su expresión, pero su mirada se quedó mucho tiempo en mi cara. Compórtate y espera a que vuelva para probar tu nuevo postre. En cuanto se fue, las burbujitas rosadas que me habían nacido hoy en el corazón, puf, 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 se convirtieron por completo en desconcierto. De pronto su majestad pidió verme. ¿No será que mi medicina de piedra espiritual es demasiado eficaz? ¿Ha criado a su hermano menor demasiado bien, y ha molestado a algún noble? ¿O será aquel muchacho Linen, que de verdad fue a hacer una denuncia negra ante el emperador, y terminó por enfurecer a su Alteza? Yo, con la boca llena de medio bocado de masa, sentía que también se me estaba subiendo el fermento al corazón, desde que el sol quedaba alto hasta que se ponía. Estaba a punto de dejar la cocina patas arriba, alisando una capa de superficie. Por fin oí unos pasos familiares. Yo, al levantar la cabeza, solo vi a Bailey Ruthwo pisar entre una luz de atardecer. Entró, él se adelantó de pronto, levantó la mano y apartó su palma, tendida allí, en silencio. Yo conozco mejor que nadie ese aroma. De inmediato pregunté en voz baja, Su Alteza, este aromatizador,
¿De verdad lo mandó traer especialmente el general Lin? Él no respondió, solo me tomó suavemente de la muñeca, y me llevó al patio, bajo el árbol de osmanthus. La brisa envolvía el dulce aroma de los mantus, disipando su temperamento, antes tan frío, volviéndose cada vez más suave, en la penumbra del atardecer. Fue antes de regresar a la capital cuando yo repetidas veces, de la boca del médico imperial Li, oí hablar de usted. Él siempre decía que usted era impulsiva, y en el habla rebosaba orgullo. Aquel año él trajo el pastel de arroz con aceite de sésamo que usted hizo con sus propias manos. Solo probé un bocado. Y lo recordé durante 2 años enteros. Yo lo miré fijamente, atónita, y el corazón me quedó envuelto por agua tibia, hasta el fondo. En sus ojos asomó una leve sonrisa. Hace 2 años, usted me golpeó con un saquito aromático, y me dejó doliendo varios días. Esa cuenta yo la tengo presente hasta hoy. Su padre quería venir a pedirme su mano desde hace tiempo. Pero él me miraba en silencio, escondiendo en el fondo de sus ojos la ternura y el recato que había guardado durante tanto tiempo. Se me estremeció la punta de la nariz, y las lágrimas brotaron de golpe. Puso el saquito aromático con delicadeza en mi palma, y me cerró suavemente los dedos. Hoy su majestad me convocó al palacio, para preguntarme por mi gran asunto de toda la vida. Le dije que, la hija del médico imperial Li, en mi mansión, ha sido cuidada por mí de maravilla. Le pedí que me concediera matrimonio. Dijo que Bailey Ruthwo estaba contento, sin importar de qué puerta hubiera salido, ni cuán diestra fuera en la cocina. Yo sentía el corazón desbocado, y pregunté entre sollozos. Su majestad asintió. El decreto imperial llegará en cualquier momento. Mi hermano mayor todavía sonrió y dijo que los aromas de regalo del almacén por fin tenían un hogar a donde volver. He oído decir que no puedo evitar reír y llorar. Tomé al príncipe Jin como prometido en toda regla. Li Qingshui. Querrías ser mi princesa. En adelante, tu aceite aromatizado y tu fragancia, solo me los permites a mí. Miré sus cejas de una seriedad absoluta, y asentí con fuerza. Lo guardé en mi abrazo, inhalando su aliento familiar, como si hubiese pisado de pronto un tarro recién hecho, de dulce de sésamo, humeante y perfumado. Mientras el sol poniente se iba hundiendo poco a poco en la distancia, la luz anaranjada del cielo se derramaba, borracha, hasta el borde del mundo. Los senderos de piedra del patio quedaron teñidos de un brillo cálido y suave. En la cocina pequeña, la olla de hierro negra y reluciente yacía en silencio, en calma, flotando un aceite brillante llamado fuego y humo.